Antes de sentarnos a estudiar alajá, voy a hacer una introducción sobre qué significa la alajá. ¿Qué es lo que vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar? Pero principalmente, ¿cuál es el tema? ¿Qué significa alajá? ¿Qué significa ley judía? Todo el mundo traduce la palabra alajá, de vuelta, como ley judía. Pero en realidad la traducción estricta, digamos, de la palabra alajá es del verbo leilech, que significa andar. Alajá, lealej, es andar, ir. ¿Por qué la alajá se lo llama de esa manera? ¿Por qué la ley judía se la llama de esa manera? Porque en realidad es lo que hace que la persona avance, ande y avance hacia su vínculo con Dios. Esto es alajá, esto es la ley. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Él quiere que no hagamos? Esto es lo que significa alajá y de vuelta se llama de esta manera porque le permite a la persona conectarse, vincularse con el infinito, con Dios mismo, y avanzar en su vida. Esto es al respecto de por qué se llama alajá. Ahora bien, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cómo llegamos hoy en día a abrir un libro y estudiar leyes judías? ¿Cómo es el desarrollo de la ley judía? En resumen, porque para entender todos los detalles habría que hacer toda una clase de historia larga, que nos llevaría varias clases, solamente la clase de historia, pero en resumen por lo menos algunas fechas, algunos puntos claves de cómo hoy en día uno puede abrir un sefer, un libro de alajá, de leyes, y estudiar leyes. ¿De dónde salió ese libro? ¿Cómo es la cuestión? Hace 3.330 y pico de años, Dios se apareció en el monte Sinai, frente al pueblo judío. Eran aproximadamente 3 millones de personas, y entregó lo que se llama la Torá. ¿Qué significa entregó la Torá? Dijo 10 mandamientos, con un montón de detalles de qué se escuchó, qué no se escuchó, cómo se escuchó, etc., a través de Moshe Rabbeinu. Y en esta entrega de la Torá, básicamente Dios entregó dos cosas. Punto número 1, lo que se llama Torá escrita, texto concreto, que hasta el día de hoy se guarda con extremo celo, letra por letra, espacio por espacio, y hay contadas, minúsculas discusiones sobre si es de esta manera o la otra, pero el resto es una cantidad enorme de texto que sabemos que es así, y esto es lo que entregó Dios en el monte Sinai, Torah shebiksav, Torah escrita. Además, entregó Torah oral. ¿Por qué se llama oral? Porque una se transmitió en forma escrita, generación tras generación, hasta el día de hoy, y la otra se transmitió en forma oral, por muchísimas generaciones, por muchísimos años. Ahora bien, hay muchas explicaciones de cómo era la transmisión, cómo se sentaban a estudiar, una especie de anfiteatro, en círculos, etcétera, para verse uno al otro, el rabino delante, las filas de estudiantes, muchos detalles de esta cuestión que yo voy a saltear, pero el punto es que funcionó de esta manera, transmisión escrita más transmisión oral, que una sin la otra de ambos lados. La escrita sin la oral es imposible de entender, y la oral sin la escrita no tiene absolutamente ningún fundamento, es un invento, por así decir. Entonces ambas están totalmente, intrínsecamente ligadas y van de la mano, y entre ambas nos permiten a nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, porque al fin y al cabo la Torá es la sabiduría divina y nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora bien, llegó un punto en la historia, alrededor del año 180, 190 de la era común, o sea, estamos hablando desde el 1313 antes de la era común hasta el 190 de la era común, ¿sí? Por casi 1500 años, más o menos, funcionó este sistema de transmisión escrita y oral. Pero hubo un personaje extremadamente importante en la historia judía, que se llamó Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi Yehuda el príncipe, así se llamaba, Nasi quiere decir príncipe, que vio, hay diferentes explicaciones de esto, pero la más simple por lo menos vio que si no escribíamos parte de la Torá oral, la íbamos a perder. La gente se estaba olvidando, estaba perdiéndose la comprensión de la Torá oral, entonces decidió escribir. Por cuanto hay una prohibición de que aquello que está escrito no lo podés decir de memoria, y aquello que está oral no lo podés escribir, entonces Rabbi Yehuda HaNasi no escribió el 100% de la Torá oral, escribió una parte por lo menos, una gran parte, pero una parte. Y este escrito de Rabbi Yehuda HaNasi
hay también montones de detalles sobre cómo se hizo, se llama la Mishnah, cómo se hizo en la práctica. No es que él solo escribió esto, sino que él tomó anotaciones de montones de colegas y rabinos anteriores a él y ordenó esas anotaciones en una forma particular, que es lo que hoy en día se llama la Mishnah. Esto fue de vuelta escrito alrededor del año 190 de la era común, compilado por Rabbi Yehuda Hanassi. Perfecto, dado este texto, todo el mundo, se esparció este texto por todos lados, todo el mundo empezó a estudiar este texto, Mishnah, y así funcionó muy bien, sirvió como sistema para no olvidar la Torah oral. Pero, ocurre que unos años después, alrededor del año 450 por ahí, se escribe lo que se llama la Gemara, que la Gemara explica la Mishnah. ¿Qué pasa? En la época de la Mishnah la gente entendía la Mishnah, pero pasado un poco de tiempo la gente empezó a discutir sobre qué es lo que dice la Mishnah. Si la Mishnah dijo así o la Mishnah dijo asá. ¿Quiere decir esto o quiere decir lo otro? Como voy a dar un ejemplo en un ratito sobre esto, es muy interesante porque tiene que ver con las parashot que estamos estudiando estas semanas. Pero el punto es que está dada la discusión sobre el significado de la Mishnah, fue necesario un texto que explique en más detalle. Y aparecían nuevos casos y nuevas cuestiones, así como por ejemplo hoy en día tenemos electricidad y por supuesto el Talmud no habla de electricidad porque no existía o no estaba descubierto, quiero decir, en esa época existía, pero no se utilizaba, etc. Entonces era necesario traer nuevas ideas y nuevos casos y nuevos detalles, etc. Entonces se escribió lo que se llama la Gemara. La escribe Rav Ashi con Rabina. Alrededor del año 450 de la era común se cierra la Gemara, que la Gemara más la Mishnah es lo que todo el mundo conoce como Talmud. Gemara más Mishnah. Entonces, partimos de la entrega de la Torá en el monte Sinai, pasamos por la transmisión escrita y oral y llegamos hasta la Mishnah. De la Mishnah pasamos al Talmud, que se llama Talmud Bavli, porque fue escrito en Babilonia, el pueblo judío vivía ahí, está escrito en su gran mayoría en arameo, no todo, pero gran parte en arameo, era el lenguaje que se hablaba. En el medio, alrededor del año 250 de la era común, Rabbi Yohanan escribe el Talmud Yerushalmi, de Jerusalén, quiere decir de Israel, que cuando hay una discusión entre el Talmud Bavli y el Talmud Yerushalmi, la halajá, la ley, es como el Talmud Bavli, por varias razones. Una, porque vivimos en el exilio. Entonces la halajá es como dice el Talmud escrito en el exilio, en Babilonia, y no en Israel. Y otra razón es interesante, el Talmud Yerushalmi es como recto, directo, tiene muy poca discusión, y cada enseñanza es directamente así y ya está. El Talmud Bavli discute para atrás, para adelante, una prueba, contraprueba, es decir, a través de la discusión y el debate, discusión en el buen sentido, digo, el debate, se llega a la profundidad de un asunto, a la verdadera profundidad de ese asunto. Entonces, cuando hay una discusión entre un texto cuyo, digamos, forma de ser es analizar en profundidad algo, ese es el Talmud Bavli de Babilonia, y un texto cuyo asunto es simplemente informar, sin llegar a la profundidad porque no hay discusiones, entonces la halajá es como Talmud Bavli. Pero bueno, estos son detalles. El punto es que cerrado el Talmud, de vuelta, Gemara más Mishnah, se esparce por todos lados, todo el mundo lo estudiaba, lo llevaba a todos lados, y surge una época en el pueblo judío que se llama Rabbanan Saburai. Saburai significa que ellos tenían svaros, lógicas, ahora vamos a hablar de esto en un minutito, lógicas diferentes que incluso parte de ellas se introdujeron después en el Talmud. Después hubo otra época de los Geonim, los genios, hasta el año 1000 aproximadamente, que eran grandes líderes del pueblo judío que vivían aún en Babilonia, lo que hoy es Irak. Estos son los Geonim, Rav Hai Gaon, Rav Shrira Gaon, Rav Amram Gaon, montones y montones. Sadia Gaon. Terminada la época de los Geonim, de vuelta alrededor del año 1000, empieza la época de lo que se llaman los Rishonim. Rishonim son los primeros comentaristas del Talmud. Famosos Rishonim son Rashi, por ejemplo, Shlomo Yitzhaki, Rambam, Maimónides, Ramban, Nachmanides, Rif, Rosh, Ran. Hay montones y montones, cientos de Rishonim. Toisfes, Rabbeinu Tam, bueno, hay montones y montones de Rishonim. Cada uno comentaba según su forma de entender las cosas. Cada uno escribió o comentarios al Talmud o incluso comentarios halágicos, legales, para determinar leyes. Porque ¿qué pasa? Si vos tomás el Talmud y tiene un orden muy particular, una estructura muy particular,
Y si vos querés saber una ley específica sobre un asunto específico, quizás tenés que recorrerte 3, 4 volúmenes del Talmud para entender una ley. Y obviamente se vuelve algo bastante complejo. Entonces ahí apareció Maimónides, el Rambam, con su increíble genialidad, y él escribió un compendio de leyes ordenado por leyes, no ordenado según el Talmud. Este fue el Rambam, año 1100 más o menos. Uno de los primeros que hizo esto, no el primero, pero uno de los primeros comentaristas de este estilo, alágicos. Después, alrededor del año 1500, yo me anoté, 1563, apareció un personaje que también es fundamental en la historia judía, se llamaba Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo vivió en Tzfaz, en Israel, y él escribió lo que se llama el Shulchan Aruch, que hoy en día se conoce como el Código de Ley Judía. Shulchan Aruch, la traducción literalmente significa mesa servida, de manera tal que él, dicen, así escuché, que no es que él solo decidió, digamos, cuál tiene que ser la halajá, sino que tenía 200, así escuché, 200 talmidei jajomim, 200 sabios junto con él, que entre todos decidieron cuál es la halajá, y él escribió la halajá. Ahora, yo estoy simplificando algo que es bastante más complejo que esto, y tiene bastante más personajes en la historia, pero el punto es que, de vuelta, en 1563, el Yosef Karo escribe su Shulchan Aruch, y rápidamente se esparció por muchos lugares, tuvo muchas críticas también. Después el Ramó Moshe Isserles, unos años después, poco tiempo después, escribe notas al Shulchan Aruch para el mundo, digamos, ashkenazí, porque Yosef Karo era un sefaradí, él escribió la halajá según la costumbre sefaradí. Moshe Isserles escribe la halajá según la costumbre ashkenazí. Y hoy en día vos abrís un texto del Shulchan Aruch y ves las notas de uno, los textos de uno, las notas del otro, y alrededor notas y y comentarios de comentarios, y es algo que Ein le davar soif, no tiene fin. Un rabino dice así, el otro rabino dice así, uno opina de una manera permitido, el otro opina de otra manera prohibido, uno hace de esta manera, entonces uno podría preguntarse al fin y al cabo, bueno, pero pará, ¿qué dijo Dios? ¿Se puede o no se puede? Este rabino me dice que sí, lo llamo por teléfono al otro rabino me dice que no. Y los dos tienen pruebas, no es que uno se equivocó, los dos tienen pruebas. Y al final, ¿qué dijo Dios? ¿Sí o no? Y hay una forma en las parashot que venimos leyendo esta semana, en Parshas Breishis y Parshas Noyach, hay un par de psukim, yo no me los preparé acá, extremadamente interesantes, que parecen casi iguales y expresan lo opuesto total. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora traigo el ejemplo, pero el punto es que uno puede tener una frase y uno puede verla de dos formas totalmente diferentes, y es la misma frase. De acuerdo a la perspectiva con la que uno observa las cosas, de una misma cosa pueden salir dos lógicas diferentes. ¿Qué dice la Toira al final de Parshas Breishis? Y con esta idea, digamos, voy a terminar la introducción, porque en realidad podríamos hablar horas y horas solamente del desarrollo de la halajá. Después voy a hacer una especie de cierre de la introducción, pero el punto es el siguiente. ¿Qué dice al final de Parshas Breishis? Dios, básicamente, ¿sí?, se cansó del hombre. El hombre hace todas cosas mal, es muy malo, y decidió que va a borrar a todo hombre de la tierra. Esto es el final de Parashat Breishis. Y después Noyach con todo el diluvio. ¿Cómo dice la Toira? Ki Yeitzer Leiva Adam Rami Neurav. Eso es en Parshas Noyach, perdón, en Parshas Breishis, no recuerdo ahora exacto el versículo, pero el punto es que Dios decide por cuánto los pensamientos del hombre son solamente malos todo el día, y por lo tanto los voy a borrar de la tierra. Eso es lo que dice al final de Parshas Breishis, y por eso después viene el diluvio. Cuando Noyach sale del arca, ofrece un korban, ofrece un sacrificio. Y la Toira cuenta, Hashem sintió, olió este olor agradable de la ofrenda, ¿y qué dijo? No voy a volver a destruir la tierra nunca más. Y juró, y está el arco iris y qué sé yo, juró que nunca más va a destruir la tierra con un diluvio. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre hace mal? Porque el Yetzer, la inclinación del hombre, es mala desde pequeño. Entonces, el final de Parashat Bereshit, esa lógica dictó, hay que destruir a todo el mundo.
En Parshas Noach, la misma lógica. Casi, no son las mismas palabras, pero casi las mismas palabras. Casi lo mismo. Dicta, no voy a volver a destruir a todo el mundo. Entonces, pará, Dios se volvió loco. Ayer, o hace un año, más o menos, antes del diluvio, hace un año te recalentaste, vas a matar a todos. Y ahora, pensando las mismas palabras, decís, uy, nunca más voy a hacer esto. ¿Cómo puede ser? Acá vemos una prueba de que una lógica, un concepto, el hombre tiene malos pensamientos. Ese mismo concepto te puede llevar, si lo ves desde una perspectiva, a decir, bueno, mátalo, no sirve para nada. O desde otra perspectiva a decir, pobrecito, por eso se porta mal, vamos a tratar de enseñarle. Es la misma lógica. Entonces, con esto entendemos que en la halajá, en la ley judía, de acuerdo a la perspectiva con la que uno observe las cosas, van a salir diferentes leyes. Puede ser que vos le preguntaste a un rabino, ve las cosas de una manera, y otro rabino ve las cosas de otra manera, y simplemente la ley es diferente, por cuánto la ven de otra manera. Solamente esto. Ahora, ¿cómo sabemos? De acuerdo a esto surge un problema enorme, gigante, y con esto termino la introducción. El problema es, entonces yo puedo venir, yo, hoy, y decir cualquier cosa sobre la toira, decir a mí, yo lo veo así, entonces a mí me parece que la halajá es así, otra cosa. Yo podría reinventar mi propio libro de leyes y hacer lo que se me cante, básicamente, lo que yo quiera. Total, siempre tengo el argumento de decir, yo lo veo de esa manera. Y sabemos que no es así, no podés hacer cualquier cosa. Reformismo, conservadurismo, etcétera, etcétera, no me voy a meter en los detalles. Pero el punto es que no podés hacer cualquier cosa. No podés hacer lo que quieras. ¡Ey, pero los rabinos hicieron lo que querían! Lo ven así, lo ven así. Entonces, ¿cómo sabemos qué es aceptable y qué no es aceptable? Junto con la Torá escrita y Torá oral, Hashem le dio a Moshe Rabbeinu klalim, reglas de interpretación. Que de acuerdo a esas reglas de interpretación se puede extraer leyes de la Toira, y sabemos que si lo que extrajiste de la Toira sigue esas reglas de interpretación, entonces está bien. Pero si vos te salís del libreto, por así decir, te salís de las reglas de interpretación a través de las cuales tenés que pasar la Toira, la conclusión a la que llegás es incorrecta. No sirve. No es kosher. No es kosher. Hay una historia muy interesante en el Talmud sobre Moshe Rabbeinu y Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, antes de fallecer, le pidió a Dios que le muestre Dor Shav, cada generación y sus líderes. Y Hashem le mostró, con profecía, qué sé yo, cada generación y sus líderes. Y en un momento, Moshe Rabbeinu vio a Rabbi Akiva. En realidad la historia empieza con que Moshe Rabbeinu, cuando sube al monte Sinai, comí una parte de la historia. Vamos de vuelta. Moshe Rabbeinu, cuando sube al monte Sinai, lo ve a Dios escribiendo coronitas en cada letra. Así empieza la historia. Y Moshe le pregunta, ¿y esas coronitas qué son? Entonces Dios le responde, mira, dentro de muchos años va a haber un gran sabio, se va a llamar Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, y él va a aprender tilim alojes, montañas y montañas de leyes de cada una de estas coronitas que yo escribo. Entonces Moshe le pidió a Dios, lo quiero ver, ¿me lo mostrás? Sí, claro. Dios le mostró una clase, un shiur de Rabbi Akiva estaba con el Zoom, ahí dando una clase a sus alumnos, y estaba hablando, y Moshe Rabbeinu se sentó atrás de todo, por así decir, y escuchaba, y no entendía nada. No entendía nada lo que decía Rabbi Akiva, no porque hablaba otra lengua, estaba hablando la misma lengua que Moshe, hebreo, pero el punto es que no entendía nada de lo que estaba diciendo. ¿Qué clase es esta? Esto no es Toira, ¿de qué está hablando Rabbi Akiva? Entonces, en un momento, un estudiante le preguntó a Rabbi Akiva, ¿y esto de dónde lo aprendemos, maestro? Y Rabbi Akiva contestó, ¿eso? Halajale Moshe mi Sinai. Esto le fue dicho a Moshe en el monte Sinai. Así respondió Rabbi Akiva. Y ahí cuando Moshe Rabbeinu escuchó esto, se quedó tranquilo. Al fin y al cabo lo que está diciendo es lo que yo enseñé. La pregunta obvia que debería estar en la cabeza de cada uno de ustedes es sobre esta historia. Moshe Rabbeinu estaba sentado en la clase, no entendía nada, y Rabbi Akiva viene y dice, eso lo dijo Moshe. Y ahí Moshe se calmó y estaba contento. Pero si no entendía nada, entonces ¿cómo puede ser que eso lo dijo Moshe? ¿Debería haber entendido? ¿Debería haberse acordado Moshe Rabbeinu de lo que estaba hablando Rabbi Akiva? Si él lo escuchó en el monte Sinai. ¿Cómo puede ser que no entendía y de repente Rabbi Akiva hizo esto que no entiende nada, que el estudiante que está ahí atrás de todo no entiende? Eso lo dijo Moshe. ¿Cómo Moshe?
Y la idea es la siguiente. Como dije antes, Dios le entregó a Moshe Rabbeinu klalim, reglas generales. Cuando uno utiliza esas reglas generales, uno puede extraer detalles de cada una de esas reglas generales de acuerdo a las reglas con las cuales se interpretan estas cosas generales. Entonces, Moshe Rabbeinu en la práctica, ¿escuchó lo que estaba diciendo Rabbi Akiva o no? Puede ser que no. Puede ser que no, y por eso no entendía. Pero Rabbi Akiva extrajo una idea de acuerdo a las reglas que Moshe Rabbeinu sí escuchó en el monte Sinai. Un detalle de alguna ley que Moshe Rabbeinu no la escuchó, pero él escuchó la cosa general. Un ejemplo sencillo. No me voy a meter en toda la discusión porque es extremadamente compleja y no es el objetivo. Electricidad. Como dijimos antes, Moshe Rabbeinu escuchó si se puede usar electricidad en Shabbos o no en el monte Sinai. No. Te garantizo que Moshe Rabbeinu no escuchó eso. ¿Puedo prender el teléfono celular en Shabbos? Moshe Rabbeinu no escuchó esto. No lo escuchó. No existía el celular. Entonces, ¿cómo sabemos hoy en día si se puede prender el celular o no? Si se puede prender la luz o no en Shabbos. Y la respuesta es, de vuelta, es una discusión enorme, gigante en la halajá. Pero la respuesta es, bueno, si observamos a la electricidad como fuego, es un pozo, que es un versículo. La Torah dice, no podés prender fuegos en todos tus asentamientos en el día de Shabbos. Entonces la Torah no habla de electricidad. Pero la Torah dice que no prenda fuego. Si vos mirás, entendés conceptualmente la electricidad como calor, como energía, como fuego, entonces no la puedes usar en Shabbos. O no lo puedes activar en Shabbos. Pero si vos lo entendés de otra manera, por ejemplo, al cerrar un circuito estás generando un circuito que si no lo cerrás no funciona. Esto tiene otro nombre en Shabbos, se llama Moilit. Estás generando algo nuevo. Y así sucesivamente. Es una discusión enorme, créanme. Pero el punto es, a lo que voy yo es, de acuerdo a las reglas generales que escuchó Moshe Rabbeinu, extraemos leyes particulares útiles para cada generación. La Torah es eterna. La Torah no cambia nunca, y esto lo dice la Torah misma. Anistabres la Shem Elokeinu, las cosas ocultas son para Dios. Para cumplir, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para cumplir las palabras de la Torah por siempre. Las mitzvot son eternas, no cambian, la Torah no cambia, etc. Ahora bien, dicho todo esto, con esto entendemos que hay una especie de cadena de transmisión ininterrumpida desde Moshe Rabbeinu hasta nosotros sobre lo que significa la ley judía, qué es lo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros. Y en base a esto, están construidos todos los Sfarim, todos los libros que hay, que créanme que son cientos de libros, sobre halajá, sobre leyes, generación tras generación. Y una de las cosas interesantísimas de la forma en que está la estructura de la ley judía, y por eso podemos entender, digamos, otros detalles también a partir de esto, es que de acuerdo a la generación en la que uno está analizando, esa generación tiene permiso de discutir, digamos, y disentir con los personajes de esa misma generación, pero no con los personajes de una generación anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se escribe la Mishnah es halajá, es la ley, es absoluta, digamos. Eso es lo que es. Pero cuando se escribe la Gemara, que viene a explicar la Mishnah, un personaje de la Gemara, de 200, 300 años después de la Mishnah, no puede discutir con un personaje de la Mishnah. No puede, no tiene el poder, por cuanto cada generación somos inferiores en capacidad y en conocimientos que las generaciones anteriores. Y esto es como el teléfono roto. Cuanto más cerca estás de la fuente, más fiel es la información. Cuanto más cerca estás de Matan Toira, de la entrega de la Torah, más fiel es la información. Cuanto más te alejas, más distorsión hay a esa información. Entonces, cuanto más elevado es el nivel espiritual, cuanto más cerca de la fuente están la Mishnah, la Gemara, Rishonim, Aharoinim, y así sucesivamente van descendiendo de nivel a nivel. Hoy en día, cuando un rabino decide escribir un libro de leyes de halajá, no puede discutir y decir lo que se le canta. No, señor. Tiene que basarse en rabinos anteriores, que a su vez se basan en rabinos anteriores, que se basan en rabinos anteriores, y así sucesivamente hasta la época de la Mishnah, literalmente, hasta la Toira propiamente dicha, la Toira escrita propiamente dicha.
no podés decir lo que quieras. No podés decir lo que quieras. De hecho, y para terminar, nuestra generación se llama Ikvesa de Moshiach, los talones de Moshiach. Si viésemos al tiempo como un hombre, una persona, los primeros personajes de la historia están en la cabeza y los últimos personajes en los pies. A medida que avanza el tiempo, vamos bajando desde la cabeza hacia los pies. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, llegás hasta el piso y estás en el año 5781. Quiere decir que hoy nosotros somos, frente a los sabios de épocas anteriores, como el pie es a la cabeza. De hecho, el Talmud dice, la expresión utilizada en el Talmud es Im Rishonim Kemalochim, si los sabios anteriores eran como ángeles, Anu Kibnei Adam, nosotros somos como seres humanos. Im Rishonim Kibnei Adam, si los sabios anteriores son como seres humanos, Anu Kehamoirim, nosotros somos como burros. Cada vez que va avanzando el tiempo, va bajando el nivel de capacidad y el nivel espiritual en las almas del pueblo judío, etc. Y por lo tanto, no puede una generación posterior discutir con una generación anterior. Y así está construida toda la halajá. Cada ley de las que vamos a estudiar está basada en leyes anteriores y leyes anteriores, hasta Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Esto es halajá. Esto es halajá. Esto es la ley. Preguntas y dudas sobre este asunto. Moshe, ¿cómo respondió ante las preguntas? ¿Con algo lo que ahora es Torah escrita o Torah oral? Las dos. Entonces, en vista de Moshe, Torah oral. No entendí la pregunta. Si Moshe respondía de las dos maneras, de la forma de Es que no son dos maneras, es una sola cosa. Torah oral. Es una sola cosa. Pero Cuando le hace una pregunta a Moshe. mirá, escuchá, Moshe, ¿cómo respondía? ¿a vos te parece que alguien le preguntó a Moshe Rabbeinu si podía prender el celular en llaves o no? No había. Nadie le preguntó esto en escuchá, nadie le preguntó esto en el desierto a Moshe. ¿Por qué no? Porque no era una halajá necesaria para ese momento. No era necesario. Obvio que no existía, pero no era necesario. Entonces Moshe Rabbeinu no tuvo que lidiar con ese problema, entre comillas. No tuvo que pensar en ese tema. Porque no era necesario. ¿Qué le habrán preguntado a Moshe? Che, me robaron el camello. Entonces, ¿de quién es? ¿Me lo devuelve o no me lo devuelve? ¿Ok? Moshe resolvió, ¿se devuelve o no devuelve? Con todo el cuerpo de Torah oral y Torah escrita son una sola Torah. Es una sola cosa, no son dos Torot. ¿No respondió con escrito o respondió con la oral? Es una sola cosa. No existe Torah escrita sin Torah oral, no existe Torah oral sin Torah escrita. No existe. No tiene sentido. No tiene sentido. En la Torah escrita hay montones de leyes que están insinuadas nada más, no desarrolladas, y son imposibles de conocer sin la Torah escrita. Sin la Torah oral, perdón. Imposibles de conocer sin la Torah oral. Una de las más famosas es cuando la Toira dice cómo hacer shchita. ¿Cómo degollar un animal? Para comer. Una vaca, para comerla. La Toira lo único que dice es Vezovachta, vas a degollar kasher tzivisijo. Tal y cual te mandé. Hacelo como yo te dije, dice Dios. Decime dónde está escrito en la Torah escrita cómo se hace shchita. No está. Por un lado, Dios mismo dice, hacelo como yo te dije. Y por otro lado, no dice cómo. Sos cruel. Porque cualquier cosa que hagas, te voy a decir, no, así no es como yo te dije. Entonces, ¿cómo hago? La respuesta es, la Torah oral explica los 5 asuntos específicos de shchita, cómo se hacen, jalada, draza, no importa. Todas las 5 cosas que hay que tener en cuenta cuando uno hace shchita. ¿De dónde salieron? Torah oral, halajá le Moshe Sinai. La Toira dice, vas a escribir como una señal en tu mano, y como una señal entre tus ojos, los tfilin. ¿Dónde dice la Torah oral cómo deben ser hechos los tfilin? ¿Y de qué tiene que tener adentro? ¿De qué material deben ser? No está escrito en ningún lado, es Torah oral. Negros, cuadrados,
con tantas casitas por adentro de la cabeza, 4 casitas, el del brazo, una sola casita, tantos pergaminos de esta manera, de la otra manera. Es todo Torah oral, tiene que ser negro, no pueden ser otro color. Pero sin embargo la Torah escrita habla del tema también, dice que lo tenés que atar. ¿Y cómo lo atás? Todo eso es Torah oral. La Torah oral dice: Haga Sukkot, una fiesta de Sukkot, de cabañas tenés que hacer 7 días. ¿Qué es una cabaña? A mí me gusta una cabaña que tenga el techo con aire acondicionado. El otro le gusta una cabaña que tenga el techo de no sé qué cosa. No, señor. Una cabaña está hecha con material de tal manera, las paredes tienen que ser de tal manera, el techo no puede recibir impureza, tiene que ser de vegetales, tiene que estar recortado. Hay montones de detalles que son Torah oral, no son Torah escrita. Pero sin embargo la Torah escrita dice: hacete una cabaña. Entonces, si Dios no me dice, el punto clave cuál es, si Dios no me dice exactamente lo que Él quiere, yo no tengo forma de cumplir con eso. No sirve un mandato ambiguo. Anda, como la parsha de esta semana, Lech Lecho, Dios le dice a Abraham Avinu: Lech Lecho, andate de tu casa a la tierra que te voy a mostrar. ¿Pero para dónde voy? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste? Tirame algún dato, tirame un GPS que me diga dónde voy a ir. Anda, dijo Dios, vete. ¿Pero qué vete? ¿A dónde? Cualquiera de nosotros preguntaría a dónde. No, Abraham no preguntó. A la tierra que te voy a mostrar, le dijo Dios. Entonces necesitas más información. No alcanza con la Torah escrita solamente, porque no sabemos las leyes. No sabríamos qué hacer y qué no hacer.